Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Preparados nuevamente para ofrecerles a ustedes una nueva emisión del programa de interés público a través de la Agencia de Noticias Andina. Hoy hablaremos sobre juicio de alimentos, que según tenemos entendido es el conflicto número 1 que se ve actualmente en los tribunales de justicia. Anualmente, se nos ha informado, se vienen presentando unos 100.000 casos de demandas por esta situación. ¿Se imaginan ustedes una cifra, a mi entender, realmente que revela una realidad muy triste en nuestro país? Hoy conoceremos cuáles son las causas que nos llevan a tener estas cifras, pero principalmente vamos a buscar palabras orientadoras, palabras de información de nuestros invitados, a quienes saludamos de inmediato. Está con nosotros la doctora Edith Aiquipa Limay, ella es abogada del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, y está con nosotros, por supuesto, un representante del Estado. Él es el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, el doctor Ernesto Lechuga. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al programa. Doctor, empezaremos con usted. ¿Por qué cree que tenemos esta cifra en el país? ¿Qué razones nos ayudarán a entender? 100.000 casos, ¿verdad? Bueno, ese es el estimado de casos que se tramitan anualmente ante el Poder Judicial, ¿no? Nosotros como Ministerio de Justicia tenemos una gran preocupación por los temas vinculados al derecho de familia, entre ellos principalmente el tema de los alimentos, que representa pues el tema número 1 de conflicto ante los tribunales y ante nuestros propios servicios gratuitos que tenemos a nivel nacional. Esto es producto de la falta de toma de conciencia. Los alimentos son un problema cultural que se presenta a todo nivel en el país, en los sectores populares, medios y en los más altos también, ¿no? Y esto pasa por la falta de toma de conciencia del deber de cumplimiento de esta obligación, ¿no? Ustedes hablando directamente de la persona que es demandada, una falta de conciencia, una falta de responsabilidad tremenda, pero también tendríamos que ver la situación de la persona que demanda. A veces se tarda mucho, doctora. Usted comparte también, es básicamente una situación de origen cultural que explican tantísimas demandas que se presentan por juicio de alimentos. Creo que comparto con el doctor el aspecto cultural, pero el aspecto cultural va en ambos sentidos, ¿no? Explicando esto, ¿no? Por ejemplo, la demora en presentar las demandas y también aspectos vinculados también, por ejemplo, con el tema de violencia familiar. No se presentan las demandas porque hay temor a maltrato físico, psicológico en contra de los hijos, en contra de ellas mismas. Entonces, esto es, digamos, algo que escapa solamente al tema, solamente del tema de alimentos, sino ya es todo un tema, digamos, vinculado a otros derechos, ¿no? Esto que menciona es realmente delicado, cuando está de por medio el tema de la violencia, doctora, pero haciendo a un lado este tema, que no por ello deja de ser importante, ¿cuánto tiempo debe esperar una mujer? ¿En cuántos meses o semanas una mujer se da cuenta que efectivamente llegó la hora de entablar una demanda a beneficio de sus hijos, ¿no? Bueno, en realidad, objetivamente hablando y haciendo paréntesis de todo lo subjetivo, debería ser inmediato, pero eso nunca es así, ¿no? Las emociones, la ruptura, de repente de una unión de hecho, de un matrimonio, de una relación sentimental, afecta de todas maneras a la persona. Entonces, hasta que la persona pueda asimilar esa situación también, y paralelo a ello, de repente el hecho de convertirse de una pareja a convertirse a jefa de familia, ¿no? Son procesos psicológicos, ¿no? Que tienen que ir asimilándose de manera progresiva. A lo que iba yo es a la palabra que a veces da la pareja, en este caso a la madre de familia, y le dice, no hace falta que entremos a un juicio, yo voy a cumplir, dame un tiempo. No sé si este mes, el otro mes, dame un tiempo. ¿Esa ya es una señal de alerta inmediata? ¿Tiene que actuar ya, no confiarse en la palabra? Siempre hay que intentar una negociación, ¿no? Es más, hay mecanismos aquí, los mecanismos de la conciliación extrajudicial, ¿no? Para evitar llegar a un juicio. Pero los tiempos para la negociación y el logro de una conciliación extrajudicial deben ser pues prudenciales. De repente pues 15 días, máximo un mes, ¿no? Alerta con esto, sí, doctor. Permítame un alcance.
nuestro ideal es que todos los conflictos que surgen entre las personas, o las relaciones en general entre las personas, se solucionen voluntariamente. No todas las deudas se cobran por la fuerza, ni con embargos. Nuestra sociedad está llena de relaciones comerciales, de tratos que se cumplen y se honran todos los días. Igualmente deberían ser los alimentos. Sería lo ideal. Los alimentos deberían pactarse entre las partes de manera razonable y cumplirse. ¿Cuáles van al sistema judicial o al sistema conciliatorio? Aquellos donde las partes tienen dificultades en su cumplimiento o no hay una voluntad de pago. ¿Qué dificultades, por ejemplo, doctor? Es que, ¿saben? Le digo, los alimentos son una deuda. Son una deuda como las otras que existen en las relaciones humanas. Pero esta deuda es una deuda singular, que está cargada de afectividades, de sentimientos, ¿no? Y por lo cual a veces está sujeta a condicionamientos que no deberían darse, ¿no? Por ejemplo, un deudor alimentario, una persona que pasa alimentos a sus hijos y toma conocimiento que la mamá de los niños tiene una nueva pareja. El hombre a veces suspende el pago, ¿no? Que no debería ser así. Que no debería ser. ¿Por qué? Porque está sujeta pues a subjetividades, ¿no? O a veces cuando, por ejemplo, la madre alimentista se entera que el obligado tiene una nueva pareja. Entonces le hace un juicio, le pide aumento de alimentos, y digamos lo que no sucedería con el pago de una tarjeta de crédito, por ejemplo, claro, donde el pago es regular, estándar y no está sujeto a ningún condicionamiento de orden sentimental, ¿no? Pero esas son cosas que tiene la vida y que entendemos y debemos también darle cierto trámite, darle cierta fluidez, bajar las pasiones también en estos temas, ¿no? El tema es que allí siempre terminan pagando los platos rotos los niños, ¿no? Cuando hablamos de juicio de alimentos no estamos hablando, y me di con la sorpresa que había más de uno que no sabía esto. Cuando hablamos de un juicio de alimentos, ¿de qué estamos hablando, doctor? De manera didáctica, breve, por favor. Los alimentos representan un conjunto de necesidades de los menores o de toda aquella otra persona que tenga derecho a este beneficio. Representan los gastos de alimentación, de vestido, educación, recreación, ¿no? Salud. Entonces, estos gastos tienen que proveerse de manera razonable a los ingresos del obligado y a las necesidades del alimentista. De estas 100.000 demandas que se presentan, según se estima anualmente en el país, ¿cuántos casos ha resuelto el Poder Judicial? ¿O en promedio? Bueno, en porcentajes. No, seríamos, todos los casos tienen que resolverse. Perfecto, pero es que no quisiéramos entrar allí, doctor, porque hay una carga procesal terrible, entonces vamos a... O sea, yo le puedo no voy a encontrar respuesta. ¿Cuál es el índice de efectividad de los casos que se resuelven en el Poder Judicial? ¿Cuántos se cumplen? ¿Cuántos se pagan? Eso se ha medido, es alrededor del 62% del cumplimiento, que se cumplen regularmente. Hay un 38% de casos que, pese a existir la sentencia y la obligación, no se pagan. Entonces, en esos casos surge pues la liquidación de los devengados y posteriormente los procesos penales por omisión a la asistencia familiar. ¿Y las razones más comunes del por qué no se está cumpliendo, cuáles son, de acuerdo a las estimaciones que hacen? La irresponsabilidad. Solo por irresponsabilidad. Irresponsabilidad del obligado. O sea, no es porque no pueda, no es porque el demandado no tiene trabajo, no tiene una posibilidad de poder cumplir con sus obligaciones. Bueno, ahí, digamos, puede haber hasta razones de falta de empleo, de insolvencia, pero también puede haber razones subjetivas como el deseo de castigo, ¿no? Hay gente que digamos, castiga a la pareja y a los hijos indirectamente, no pagando la pensión, ¿no? Los casos más comunes que reciben en Flora Tristán, ¿cuáles son? ¿Por qué es que se llega hasta una demanda de juicio por alimentos, doctora? Bueno, lamentablemente siempre van vinculados a temas de violencia, ¿no? Siempre van paralelos a juicio de alimentos, hay juicio de tenencia, hay juicios de violencia familiar. Van, se podría decir, en paquete, ¿no? Los procesos judiciales. Entonces, en el caso estricto de los alimentos, hay dificultades en la probanza de los ingresos de los demandados. Tenemos casos
desde exdiputados, ¿no?, que alegan que solamente ganan 500 soles por pensión de jubilación, ¿no?, que sin embargo en sus gastos podemos ver que digamos hay indicios de riqueza, ¿no?, hasta personas también ya digamos de condiciones socioeconómicas muy humildes, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, se va a obtener una pensión de alimentos, pero bueno, acorde a las circunstancias especiales de la familia, ¿no? Entonces, el trabajador que está en planillas será mucho más fácil, obviamente, de ser identificado, claro, pero aquel que no está en planillas, ¿hay algún mecanismo de repente? Pero inclusive el que está en planilla también hay riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, renuncian a veces. Lamentablemente, como dice el doctor, esto de las pasiones se sobrepone a veces. Renuncian, ¿no?, a pesar de que tienen ingresos que no son solamente para pagar la pensión de alimentos, obviamente también son ingresos que van a ser para beneficio propio, ¿no? Prefieren renunciar a ese trabajo, ¿no?, con la finalidad de ya no pasar la pensión en esa misma proporción, ya informar al juzgado de que están en otro trabajo con un menor ingreso, que ya son independientes, etcétera, etcétera, ¿no?, y pedir la reducción, o a veces irresponsablemente, ¿no?, procrean, ¿no? Y tienen familias. ¿Y el que no tiene trabajo? Bueno, tiene que hacer una declaración de los ingresos que tiene, ¿no? ¿Cuánto gana, por ejemplo, un taxista o un comerciante ambulatorio? Pero hay casos que son más difíciles de cuantificar. Por ejemplo, le digo, cuando un trabajador agrario, aquel que vive sembrando sus tierras, tiene que pasar una pensión de alimentos, un trabajador del campo nunca va a una ventanilla del banco, ¿no?, o no tiene cuenta donde le depositen. Ellos trabajan y cobran una cosecha. Entonces, ahí la ley fija, por ejemplo, otros mecanismos para establecer la pensión, que puede ser en productos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay toda una serie de complejidades. ¿Pero qué está haciendo el Estado? ¿Cómo está actuando allí? ¿Tienen ustedes oficinas descentralizadas? ¿Hay oficinas de defensa, digamos, públicas? Nosotros somos la defensa pública del Ministerio de Justicia y tenemos en todo el país 364 oficinas, ¿no? Estamos en los 31 distritos judiciales del país, tenemos 1.200 abogados, ¿ya?, que laboran en nuestros servicios. Nosotros tenemos servicios de defensa pública en muchas especialidades, ¿no?, penal, familia, laboral, civil, especialidades que la ley nos establece, y hacemos servicios totalmente gratuitos, incluyendo la conciliación extrajudicial. Ahora, nosotros brindamos nuestro servicio de manera preferente a personas que no tienen solvencia económica, ¿no?, porque aquella persona que tiene insolvencia económica tiene que costearse un abogado de su propia elección, ¿no? Para eso contamos con trabajadoras sociales que establecen este filtro, ¿no?, para que nuestro servicio esté dirigido realmente a nuestro público objetivo. ¿Cuánto cuesta entablar una demanda judicial por alimentos, doctor? No cuesta nada. El trámite es totalmente gratuito. Es más, hasta la ley establece que no se necesita abogado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es muy difícil que un ciudadano común y corriente pueda afrontar los trámites, ¿no? El sistema judicial lamentablemente es complejo y tiene también índices de morosidad. Hay demora en la tramitación de los procesos, pero para eso se requiere realmente la ayuda profesional de un letrado, ¿no? Sí, ¿verdad, doctora? Siempre se necesitará esa asesoría, ¿no? A pesar de que no se exige la firma de un letrado en los escritos, de todas maneras siempre debe haber una asesoría jurídica, pero facilita porque puede ser un bachiller, entonces ya no es ya eso abarata de alguna manera el costo, podría ser, ¿no? Inclusive hay formularios, ¿no?, ahora que digamos se distribuyen gratuitamente, ¿no? O sea que tampoco es complicado. En cuanto a documentación se refiere. Lo que sucede en el tema de los alimentos, que hay mucho desconocimiento. Hay realmente una falta de acceso a la justicia. Así es, doctor, por eso estamos haciendo programas como este. En estos sectores vulnerables, ¿no? Y también falta de toma de conciencia, le digo. Toma de conciencia del deber del cumplimiento con el pago de una pensión de alimentos. Ningún padre debería ser obligado. Exacto, pero ¿cómo se sensibiliza? Pero también le digo, el factor de sensibilización, el factor cultural debe venir de los dos lados, porque la obligación alimentaria es compartida, ¿no? Entonces, tanto como al que se le exige el pago,
como la otra persona que tiene a los niños tienen el deber de aportar a ambos, ¿no? No se trata, no es una obligación de carácter unilateral. Entonces, a veces ese factor es el que rompe la equidad y genera casos como lo de la doctora explica, que la persona termina renunciando a su trabajo. Imagínense, el trabajo es importante para todos. Así es, casos ya extremos. Entonces, doctor, claro. Antes de comenzar este programa, invocábamos también a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, para que ustedes pudieran alcanzar algunas inquietudes. Resumido, he tratado de resumir recogiendo alguna de ellas. Nos está diciendo Ana Chacón, ella vive en Chile. Por acá me he encontrado, dice, con varios casos de personas que escaparon del Perú simplemente para no cumplir con sus obligaciones de pagar una pensión. Aquí viene el tema de la extradición. Si está funcionando o no está funcionando, porque tenemos entendido que existe esta figura, doctor, para casos como este. ¿Qué podemos decir? Los obligados viven en el extranjero o se han ido a trabajar al extranjero y de pronto han dejado de cumplir con su obligación. Entonces ahí existen los mecanismos consulares para la notificación y el cumplimiento de las sentencias, y si éstas no se cumplen, está abierta la acción penal por la cual se puede solicitar la extradición del obligado, ¿no? Eso es en la teoría lo que señala la ley. Doctora, ¿qué pasó con este caso de un peruano en España? Bueno, sí, se aprobó la extradición, se dispuso la extradición aquí en sede peruana, pero la Corte Española no resolvió a favor, porque el peruano ya se había nacionalizado español, ya tenía una pareja española y ya tenía un niño, digamos, de nacionalidad española. Ya lo que se llama, ya se había como que radicado ya. Entonces, ellos han preferido, ¿no? Digamos, por el interés superior del niño, ¿no? Y por la protección de sus conciudadanos, proteger, digamos, a la familia ya constituida ya en España, que al menor, del peruano. Un antecedente nada favorable. Ahora, también hay otro punto también que hacer hincapié, ¿no? Los plazos, ¿no? Lo que decíamos a un inicio, yo no he leído, digamos, todo el proceso completo, ¿no? No sé cuánto se habrá demorado la señora en interponer su demanda de alimentos, porque para presentar, tenemos que comenzar por el proceso civil, para llegar al proceso penal de omisión a la asistencia familiar, de ahí solicitar la extradición y todo eso. Entonces, todo esto tiene todo un trámite, ¿no? Para llegar hasta ese claro, punto. Bueno, hasta ahí ya le das tiempo. Tardó muchísimo. Claro, le das tiempo para que la otra parte se nacionalice, tenga su niño, forme su familia y todo lo demás, ¿no? Exacto, ¿no? Ese caso fue un caso emblemático en el cual lamentablemente la justicia española denegó la extradición. Sí. ¿No? Denegó porque el ciudadano que estaba siendo requerido demostró arraigo. Eso es lo que dice la resolución de la justicia española, porque había demostrado que tenía un domicilio, un trabajo, y también una nueva familia, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros conversamos con la representante de la señora, porque la mamá del menor vive en Argentina, no vive en el Perú. Sí, ¿no? Públicamente se conoce entonces, este caso. y bueno, entonces, pero también fue a partir de esta medida coercitiva que se dictó, que era la extradición, que el ciudadano peruano radicado en España comenzó a pagar. De todas maneras. Comenzó a pagar, sí, hizo los abonos, ¿no? Entonces, todas esas condiciones fueron tomadas en cuenta por la justicia española para denegar la extradición. Doctor, bueno, por aquí hay otra intervención. José Sánchez. José, gracias también por contactarte con nosotros a través de las redes. En los últimos años, los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial han dispuesto que en los meses de febrero de cada año haya vacaciones y disponen que los casos de alimentos no se vean. Con ello están dejando desamparados a miles de niños. No sé por qué el propio Poder Judicial, las instituciones defensoras de los niños o niñas no hacen nada. Doctor, ¿qué tendríamos que comentar al respecto? Bueno, es conocido que en febrero son las vacaciones judiciales. Entonces, ahí se paralizan en realidad pues, todos los procesos, excepto los penales y los presos con detenidos, ¿no? Donde el Poder Judicial establece mecanismos de emergencia para atenderlos, ¿no?
Ahora, tomando en cuenta... Sí, a ver, usted es el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, por eso claro. le pregunto, ¿algún comentario? Tomando en cuenta de que, tomando en cuenta de que los derechos alimentarios son urgentes, exacto, existe la posibilidad de establecer, por ejemplo, una medida de asignación provisional. Cuando de repente la demanda se presenta inmediatamente, entonces ya el obligado tiene que estar asistiendo al alimentista con una asignación provisional, ¿no? O sea, ¿esto está respaldado en la ley, doctor? Claro, es una medida cautelar, ¿no? Que conjuntamente con la demanda se puede solicitar una medida cautelar de asignación provisional, cosa que desde el momento que se emplaza al obligado ya debe de estar cumpliendo con una cantidad adecuada para la satisfacción básica de las necesidades. Bien, José, entonces sí hay una respuesta legal favorable para aquella persona que ha hecho la demanda. Ocurre que a veces esas informaciones no están muy divulgadas, no se conoce mucho, ¿no? Roxana Roldán nos dice, terrible situación para muchos niños en nuestro país, bueno, y se pone aún peor cuando se trata de un abogado político, nos dice, bueno, y hay unas frases, unas expresiones fuertes, ¿no? Iván Bravo nos dice, deben ir presos. ¿Cómo negarle a un hijo la comida y la educación? ¿Cuáles son las penalidades que contempla la ley, doctor, para aquellas personas que no cumplen con esas obligaciones? Para la persona que no cumple, la ley establece hasta 3 años de pena privativa de libertad. Hasta 3 años efectiva, entonces, de cárcel. Sí. En nuestro país existen al día de hoy 684 personas presas a nivel nacional por no cumplir con las obligaciones de alimentos. ¿Cuántas personas? 684. Y yo le puedo decir, además, dónde están la mayor parte de estas personas, ¿no? ¿Dónde, por favor? Por ejemplo, de las 684, tenemos que en la región norte hay 213 personas detenidas, en Lima, 245, en el sur del país, 121, en el oriente, en la selva, 16, en el suroriente, 13, en el nororiente 35, en el altiplano. Pero esto es según las regiones en las que ubican los penales, el INPE. Pero, por ejemplo, en los penales de la ciudad de Lima, le digo. En Lima, en el Urigancho, existen 7 detenidos por alimentos. En el establecimiento penal de San Jorge, 99. En el establecimiento penal de Huacho, 25 personas. En el establecimiento de Cañete, 20, y en el de Huaral, 8. Digamos, o sea que estas son personas que, pese a haber sido requeridos por la justicia civil para el pago de los alimentos, no cumplieron y fueron denunciados penalmente y a pesar de la coerción penal que implica la pérdida de la libertad, no han pagado, entonces se han ido a cumplir una pena efectiva. Doctora, es muy interesante estas cifras que nos da usted, lo que puede revelar que la ley está realmente dejándose con todo el peso cumplir, ¿no? Usted tendría que hacer algún comentario en cuanto a de qué manera puede ser disuasiva estas sanciones, doctora. Que bueno, en algunos casos, digamos, no se aplica, se aplican las penas, se aplica la pena, pero se aplica de manera suspensiva, ¿no? Entonces solamente, digamos, el sentenciado acude a firmar. Entonces, es cuando la pena se hace efectiva, que recién, ya sea el mismo sentenciado o sus familiares, hace alguna actividad, algún motivo para recaudar el monto adeudado, porque es por una liquidación de devengados, o sea, no es por la pensión en sí, sino que se han acumulado una deuda que pueda ascender a una suma, una determinada suma, y que por eso es que se le condena a la... ¿Cuánto tiempo usted ha evaluado que tarda hasta llegar a prisión una persona que es demandada? A veces los juicios de omisión de asistencia familiar implican a veces entre 9 meses a 1 año adicional al proceso de alimentos. O sea, fácilmente una persona demandada puede decir, bueno, yo todavía tendría que esperar 1 año para ir a prisión. Entre tanto, me río de la justicia. Bueno, yo le diría hasta un poquito más. Esas personas que han llegado a la cárcel han llegado después de 5 años de proceso, ¿no? De cobros. Porque primero tiene que generarse una deuda. Cosa que es más grave todavía. No, o sea, es el proceso penal nomás. Estas son situaciones graves, le digo. El proceso penal. Ahora, pero le digo, es como la doctora te explica, ¿no? O sea, cuando alguien es procesado por omisión de asistencia familiar y es condenado, por lo general es condenado a pena suspendida, pero bajo el apercibimiento de que se proceda al cumplimiento y al pago de las pensiones devengadas y de las próximas. Cuando la persona no cumple con el pago, entonces la parte afectada
puede solicitar que la pena se haga efectiva y ahí es donde se van a la cárcel. Doctor, cuando alguien es demandado por juicio de alimentos, tiene que cumplir de manera mensual con los pagos, pero de pronto se ha presentado una situación irregular y el siguiente mes no cumple, el siguiente mes tampoco. ¿Hay allí alguna, digamos, exhortación particular que hace el Poder Judicial? No, claro, sí. ¿Sabe lo que pasa? ¿Cómo entra a tallar ahí? Es que desde el momento que existe una sentencia, la deuda alimentaria existe y se acumula. Por ejemplo, si yo estoy obligado a pagar 100 soles al mensuales y un mes doy 70, otro mes 50, otro mes 40 y otro mes 100, entonces lo que la parte afectada hace es una liquidación de los pagos realizados. Como en cualquier otra deuda, como usted lo decía al principio. Si tardo en pagar yo una deuda, vienen los intereses. Se hace la liquidación. Y con la liquidación viene un trámite siguiente que se llama el requerimiento de pago. Entonces el juez le dice, señor, haga la liquidación de su deuda, sírvase usted honrado. Entonces, y se le da un plazo para que cumpla. Si no cumple con ese plazo, recién se hace el trámite para pasar a un proceso penal, ¿no? Entonces, están todos los pasos previstos, las oportunidades para que el obligado también pueda cumplir. Ahora, naturalmente, así como los alimentos pueden subir en algún momento, también pueden bajar, ¿no? ¿Ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, tiene una situación muy cómoda económicamente y entra en bancarrota, entonces puede solicitar a esa persona la reducción de los alimentos. Sin tener necesidad de ir nuevamente a un juicio. No, tiene que hacerlo en el mismo proceso. Ajá. En el mismo proceso, ¿no? O de repente, cuando las condiciones económicas han cambiado, puede solicitarse el aumento de los alimentos, ¿no? Entonces, es una obligación. Pero para pues, eso tiene que estar atenta la mamá en este caso, digamos. Bueno, porque estamos hablando y reconociendo que hay una falta de cultura, que hay una falta de responsabilidad. Claro, digamos, eso tiene que surgir de las mismas partes, ¿ya? Doctor, entonces, pero usted sí, pues yo entiendo que así tendría que ser, pero bueno, no estamos en el paraíso, doctor. No queremos y una causa muy común de reducción, es el hecho que si, por ejemplo, ¿no?, la demandante número 1 tiene 2 hijos y por esos 2 hijos se le fija una pensión, de repente más adelante el demandado tiene más hijos, ¿no? Porque no hay nada que lo impida, ¿no? Entonces, más adelante el demandado puede pedir la reducción porque, bueno, dice, bueno, ahora tenía con esta señora número 1, tenía 2 hijos, ahora tengo 2 hijos con la señora número 2. Y así, bueno, la señora número 2 hace su respectivo juicio de alimentos y después aparece una señora número 3, con 2 hijos más. Bueno, ese se llama el trámite del prorrateo. Claro, sí. No, me refiero a la reducción. Claro. No, pero está bien, mire, pero me refiero a que la pensión de alimentos, pero el problema es que su sueldo sigue siendo, ¿en qué trabaja usted? Soy motorizado. ¿Cuánto gana? 700 soles. ¿Y cuántos niños son? Son 6. ¿No? Y no le estoy hablando de un caso irreal, estoy hablando de un caso concreto. Claro, ¿no? Eso estoy peleando todos los días, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene varios hijos con varias damas, entonces tiene que prorratear la porción de sus ingresos que es susceptible de ser embargado por alimentos entre todos los obligados. Y por ende a cada menor de edad le tocará menos. De acuerdo a la ley, el máximo embargable de los alimentos, del sueldo por alimentos, es el 60%. ¿Ya? Solamente en alimentos, ¿ah? Porque en otras obligaciones es máximo el 50%. ¿Ya? Pero el 60% se puede tomar cuando la obligación alimentaria es muy grande, ¿ya? Pero lo normal es de que el máximo embargable sea el 50%. Por ejemplo, entonces, este 60% tiene que dividirse entre todas las personas que están a cargo de esto. Puede ser que una persona tenga a su cargo 2 hijos con diferentes señoras y también tenga a sus padres y a sus abuelos bajo su cargo. Entonces, entre estas 4 obligaciones se dividirá ese porcentaje del sueldo de la persona. Doctor, si yo soy una persona demandada, gane lo que yo gane, ¿qué porcentaje es que le corresponde entregarle a la persona beneficiada? Lo que necesite el obligado. Bueno, todo esto parece subjetivo, yo le voy a poner un ejemplo. Hace poco salió un artista muy famoso nuestro que está viviendo en el extranjero y que se quejó que le pedían por alimentos una cantidad que servía para mantener más o menos a 4 familias. ¿Ya? Él dijo, hizo público y fue criticado también, ¿no? Y dijo, a mí me cobran por alimentos
una cantidad que podría servir para mantener a 4 familias. Ah, ya, el que pidió que también la mujer sea la que también aporte, ¿cierto? Claro, Ya, ¿no? claro. Entonces, digamos, son reacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay futbolistas que pasan pensiones de alimentos millonarias. Bueno, y ese es tema de cada uno, ¿no? Claro. Pero, le digo, o sea, digamos, pero los alimentos tienen que ser pagados de acuerdo a las necesidades del obligado, ¿no? Aparte de eso, de las necesidades del obligado, el artículo 481 del Código Civil señala las posibilidades del obligado a pasar alimentos y también las circunstancias personales de ambos. O sea, esas circunstancias personales después, de alguna manera, vinculadas a, digamos, a las condiciones socioeconómicas de la familia, ¿no? De ahí venía la crítica a este artista, ¿no? Claro que es muy distinto, pues, ¿no? Si ellos pertenecen a una situación económica distinta, no se podía comparar él, pues ¿no? A, digamos, a familias de otras circunstancias económicas, condiciones socioeconómicas, ¿no? Doctor, gracias, doctora. Doctor, ¿las leyes son lo suficientemente severas, cree usted, drásticas, ejemplarizadoras, como para continuar en esta tarea tan difícil de sensibilizar a los que tienen que pasar alimentos? Las leyes prevén todas las situaciones. Los que fallamos a veces somos los hombres, ¿no? Hombres como género humano, ¿no? Entonces, nosotros somos a veces los que fallamos, a veces de repente hay decisiones que no son las mejores y que hacen que estos trámites parezcan largos, engorrosos, que no se cumplen, ¿no? Pero depende de nosotros, los funcionarios, los abogados, hasta los mismos obligados y los demandantes, que las leyes puedan dar la efectividad que todos pretendemos, ¿no? Doctor, a ver, penas de cárcel, registro de morosidad pública, registros públicos de morosos. Esto último, el registro de deudores alimentarios. ¿Qué tan disuasivo está resultando? O sea, ¿qué resultados obtienen hasta el momento? Bueno, por lo pronto hay un registro que es público donde están anotadas todas las personas que deben alimentos, ¿no? ¿Qué significa eso para el que no lo conoce? Bueno, ese es pues como un aviso, como una alerta pública. Por ejemplo, en esta empresa, si alguien no cumple con juicio de alimentos. Por ejemplo, aquí toda persona que no paga sus alimentos, ¿ya? Y que es requerido por deber los mismos, es anotado en el REDAM. En el REDAM, que es el que está en la página web del Poder Judicial, está la foto y los datos de la persona y cuánto debe. Entonces, pero no se le pone esa relación en el centro de trabajo. Bueno, eso es algo público, ¿no? Que cualquiera puede ingresar poniendo el apellido y nombres de las personas. Pero adicionalmente se han previsto medidas como que esa deuda alimentaria también sea anotada en las centrales de riesgo, cosa que esa persona pierde su capacidad de crédito, ¿no? Y otras medidas que también sirven para poder... el objetivo de esas medidas no es sancionar a la persona, sino hacer que esta persona cumpla con su obligación. ¿Cuántas personas hay en ese registro actualmente, doctor? No le podría un estimado? No, pues son miles. Sería interesante conocer eso, ¿no? Para saber, a medida que van pasando los meses, a medida que va pasando el tiempo, cuánto van sumando. Yo diría que esas son las sanciones accesorias, casi como de carácter moral, ¿no? Pero que es importante, le claro digo, que sí, pero existen otro tipo de medidas que son más efectivas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Un embargo. El embargo. Claro, al que no paga. ¿Cuándo llega a funcionar el embargo? ¿En qué momento? Cuando uno no paga. ¿Después de cuánto tiempo? Una vez de que se hayan acumulado los alimentos, ¿no? Por ejemplo, a partir del cuarto o quinto mes de no pago, se hace la liquidación y se puede cobrar de acuerdo a las posibilidades del obligado, ¿no? Entonces, digamos, recordemos que todas estas medidas, la pérdida de la libertad, el embargo, esto solamente es para el que no paga. El que paga normalmente no tiene ningún problema, ¿no? Y por el contrario, es pues una conducta ejemplar, ¿no? Doctor, ¿el Estado solo contempla el juicio de alimentos a favor de hijos de menores de edad? ¿También hay a favor de padres de familia? Sí, digamos, los padres pueden solicitarle alimentos a los hijos, ¿ya? Siempre y cuando así lo determinen sus necesidades económicas. Se dan casos en el país, entiendo, doctor, pocos, porque es muchísimo más sensible que un padre de familia pueda animarse a entablarle juicio a sus hijos. Bueno, hay personas que están en estado de ancianidad, por ejemplo, o de repente cuando alguna de esas personas caen en discapacidad.
Imagínense que un pariente que haya sufrido un grave accidente y no pueda producir, ya no tenga ingresos. Entonces ahí surge la necesidad de que los hijos puedan sostenerlo con una pensión, ¿no? O cuando los hijos asumen la mayoría de edad y están estudiando con éxito, ¿no? O sea, no solamente están estudiando, tienen que estudiar con éxito. Entonces ahí la pensión de alimentos se puede prolongar. Ahora, ¿y quién tiene que iniciar esta demanda? ¿Puede ser una persona ajena? ¿Algún vecino que se enteró que hay allí un anciano en estado de abandono y que sus hijos están en muy buena situación? Tiene que hacerlo el mismo interesado o un representante. ¿No? Claro. Bien, doctor, bueno, el tiempo nos ha vencido, ha sido realmente muy útil conversar con ustedes. No sé si usted quiere aportar algo más, porque este programa también lo hemos hecho motivados, porque en breve se va a lanzar una campaña de precisamente sensibilización en este tema de juicio por alimentos. Ahí va a tener unos minutitos, doctor. ¿Algo que usted desea agregar ya para cerrar esto, doctor? Bueno, una invocación. Bueno, solo invitarlas. Nosotros tenemos un centro de asesoría legal gratuito que funciona los lunes, miércoles y viernes de 9 a 1 en la Comisaría de Mujeres de Lima, a la espalda del Palacio de Justicia, ¿no? Perfecto. ¿Y allí cuántos casos se vienen presentando, doctora? Bueno, presentando en consulta, normalmente diario atendemos un promedio mínimo de 8 a 10 casos. Pero que vienen de consulta, también. En consulta primero, ¿no? Claro, como claro. consulta. Asistencia primero, ¿no? Y no solamente alimentos, ¿no? Tenencia, violencia sexual. Bueno, ya hablaremos en otra oportunidad, espero, doctora, para explayarnos más. En breve se lanza esta campaña y es la segunda, doctor. Sí, bueno, nosotros por mandato de la ley tenemos servicios de asistencia legal en todo el país, ¿no? Nosotros contamos con aproximadamente 340 abogados de familia a nivel nacional, ¿ya? Bueno, nosotros llevamos un promedio de 20.000 juicios de alimentos al año en todo el país. Atendemos nuestros servicios son totalmente permanentes. Y bueno, estamos haciendo los días 18 y 19 de este mes, de julio de 2013, la segunda campaña nacional del pago de la pensión de alimentos. Hoy y mañana. Así es. ¿Dónde será hoy, doctor? Estamos en 139 plazas públicas de todo el país. A nivel nacional. A nivel nacional. Bien, estamos saliendo en grupos de abogados y de conciliadores para poder atender todos los casos que así requieren este tipo de... Interesante. ¿Aquí en Lima dónde estarán, doctor? Bueno, acá en la ciudad de Lima estamos en el Parque Universitario. Vamos a estar después también frente en el centro de Lima, acá, después también en la calle Aljovín. Estamos también en la Plaza de Armas de Villa El Salvador, Plaza de Armas de Huaycán. Vamos a estar en el mercado de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, y así en 139 plazas públicas de todas nuestras provincias, ¿no? Donde deseamos atender a todas las personas que así lo requieran, y si alguna persona conociera que otra tiene un problema de estos, puede acercarse libremente a nuestros servicios, que son totalmente gratuitos. Interesante esta labor de sacar el Estado a las calles. Tiene que ser así, es la única manera, doctor, de poder tener la información de primera fuente, además de concientizarnos, que era lo más importante que queríamos destacar a través de esta entrevista. A ustedes, muchas gracias por seguirnos. Será hasta una próxima oportunidad.